Libro de ejercicios de un curso de milagros. Lección 196. Estudio y formación de un curso de milagros. Tina Terapias. Terapias del Espíritu. Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Lección 196. Muy buenos días, vamos con la lección 196. No es sino a mí mismo a quien crucifico. La idea de hoy nos deja de nuevo tambaleando, porque ¿en qué cabeza coge que lo que yo haga a otro, es lo que me hago a mí mismo? ¿En qué cabeza? Pues así es. Y a estas alturas del curso creo que tenemos ya clarito, y si no es así no pasa nada. Aquí estamos para acompañaros el día a día, que entendamos cada vez más el sistema de pensamiento nuestro y que no estamos separados. Nos dice el curso, cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la creencia de mente de que al atacar a tu hermano tú te salvas y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él, tú sanas también. Cuando entendamos que juzgar, criticar, maldecir, pensar mal, lo que sea, pensar mal de alguien, es a ti mismo a quien lo haces. Cuando entiendas esto, posiblemente dejarás de hacerlo. Pero si eres honesto, honesta contigo mismo, lo verás. Nos habla de la culpabilidad inconsciente. Pero ¿somos vengativos porque atacamos a los demás? Pues esto nos viene de sentir culpabilidad, de sentirnos culpables. Al creer que estamos pecando o haciendo algo que no deberíamos. Y esto te hace exteriorizar hacia los demás y hacerlos culpables de lo que te ocurre a ti. O mejor dicho, crees que te ocurre, ya que esos son pensamientos egoicos, pensamientos erróneos. Esto que nos ocurre es como cuando un director de cine empieza a hacer un reparto de guiones. A uno le destina a ser el bueno, el otro el malo, el otro el feo, el otro el guapo, el otro el alto, así a todos. Y esos actores solo cumplen el papel que se les ha dado. Aquí tú estás haciendo más de lo mismo, tú estás dando un guión a cada persona de las que te están haciendo algo. Es un guión que habéis escrito tú junto con el ego. Y el ego lo que hace es meterle a ese guión culpas a tu hermano, para que tú te sientas salvado. Porque si yo echo la culpa al otro, yo me siento que soy salvado. Por eso dice que cuando te entiendas esto, te liberarás y liberarás a tus hermanos. Cuando entiendes el sistema de pensamiento que no está ocurriendo, te liberarás y liberarás a tu hermano. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, puede hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. No obstante, es incapaz de entender la verdad que usa de tal manera, mas tú puedes aprender a detectar estas insensatas maniobras y negar el significado
que parecen tener. Nosotros tenemos que detectar estas maniobras del ego. Ese pensamiento que crees que vas a ser castigado y tú castigas a otro. Entonces eres el castigador de un castigo que crees que te iban a hacer a ti. ¿Crees que no vas a sentir ser culpable de eso? ¿Tú crees? Por supuesto que lo vas a hacer porque todos estos actos son emociones. Por eso dice, mas tú puedes aprender a detectar estas insensatas maniobras y negar el significado que parecen tener. Aprender a detectar y negar que esa falsa creencia, que es la que te hace daño y vas tú a hacer también. Vas tú a hacer ese daño. La creencia que te van a hacer daño, la creencia que te va a hacer daño y tú vas a hacerlo. Y encima que no es cierto lo que tu mente está diciendo, lo que tu mente cree que ocurre. Como te he dicho antes, es el pensamiento egoico que juega contigo hasta llevarte a la muerte. De esta manera también le enseñas a tu mente que no eres un ego, pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado. Y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección refulgiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. En la sociedad en la que las religiones que nos están metiendo la crucifixión, la culpabilidad, el pecado, porque Jesús fue crucificado, según ellos, por tus pecados. Anda ya, hombre, venga. Hoy veremos la luz de la resurrección, porque no tienes que sufrir, no has venido a eso. Eres el Santo Hijo de Dios. Tu ser no está para sufrir. No eres un cuerpo. Si sufro es porque soy un cuerpo. Y ese es el ego el que te dice, ves como si que eres un cuerpo porque estás sufriendo, tienes dolor. Eres un cuerpo, digan lo que te digan. Pero bueno, la idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Demos ese paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada, a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. No necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos, pues lo que parece requerir cientos de años pueden lograrse fácilmente por la gracia de Dios en un solo instante. Así, nuestra libertad nos está diciendo es la misma que en el ejemplo que voy a poner. Un elefante pequeño recién nacido, cogen y lo encadenan, una de las patas lo encadenan con una estaca metida en el suelo. El elefantito empieza a pegar tirones y ve que no puede despegarse. Un día, 2 días, 1 año, 2 años. Y llega un momento que es adulto y ya solamente tiene que la cadena en la pata. No tiene la estaca clavada en el suelo. Pero él en su mente tiene esa cosa, que está clavado. Él cree que es prisionero. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Esta misma pauta es la que nosotros creemos que somos pecadores, porque en la sociedad y en las religiones y en otros cultos así nos lo implantan. El castigo, la pena, el karma, etc. Eso nos hace estar como estamos, en guardia para que no nos ataquen y antes de que nos ataquen, atacar. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación. Demos este paso, el darnos cuenta de que somos nosotros.
de que es nuestro pensamiento, dando cada paso en la secuencia señalada a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. No necesitamos tiempo para esto, que no hace falta que sea, sino únicamente estar dispuestos, estoy dispuesto a hacerlo. Pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente por la gracia de Dios en un solo instante. Quiero liberarme. Hago el curso, hago las peticiones, hago las oraciones, perdono este mundo, perdono este cuerpo. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedas atacar a otros sin que ello te afecte a ti te ha clavado a la cruz. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte a ti te ha clavado a la cruz. La culpabilidad. Tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. ¿Y qué es esto sino el infierno? ¿Y quién podría creer que su padre es su enemigo mortal, que se encuentra separado de él y a la espera para destruir su vida y obliterarlo del universo sin que el miedo al infierno le encoja el corazón? Esto ya lo hemos hablado en bastantes ocasiones, que creímos habernos separado del Padre y creímos que el Padre nos iba a castigar por algo que no hicimos, porque no hicimos nada. Y que para agradar al Padre tienes que sufrir como Jesús en la cruz, para ser perdonado de tus pecados. Y esa es una creencia. De nuevo, esto es una maniobra del ego, que si sufres eres libre de tus pecados, de tus culpas, verdaderamente de tus pensamientos. Que así te recibirá el Padre en los cielos limpio de pecado por haber sufrido, por ser mártir, sufrimiento, como un Cristo. Dios mío, de verdad, qué disparate, estamos como una cabra. Que a ver si nos enteramos que no tenemos que sufrir, que no tenemos que ser condenados por nada, porque nada se ha hecho. Todo ha sido un pensamiento, una ilusión proyectada junto con el ego. Tal es la forma de locura en la que crees si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y tú quedar libre. Hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanza alguna. Hasta que no te des cuenta de que al menos ese temible pensamiento de que puedes atacar a otro y tú quedar libre tiene que ser completamente imposible. ¿Cómo podrá haber escapatoria? El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que ese pensamiento es verdad y no permitiría su insensatez y ni siquiera se dará cuenta de que lo abriga, lo cual le permitiría cuestionarlo. Tenemos que perdonar todos los pensamientos. Estas locuras hay que perdonarlas para liberarnos y liberar a nuestros hermanos, a los demás, de todo este entramado del ego. El Padre te creó como Él. Él es amor, tú eres amor como Él. ¿Cómo va Dios a castigarte? Ni a ti ni a nadie. ¿Cómo va a condenarte? ¿Cómo Dios va a castigar a alguien? ¿Tú lo harías? Si lo harías, entonces tendrías que pensar algo, ¿no? Tenemos que cuestionar todos nuestros pensamientos. Tenemos que cuestionarlos. Pero incluso para cuestionarlo, su forma tiene primero que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. Tenemos que darnos cuenta de que somos los dueños de nuestros pensamientos. Ser responsables
de nuestros pensamientos sin miedo a ninguna represalia, pues nadie te va a cuestionar nada, excepto tú mismo. No hay nadie afuera, estás tú. A partir de ahí podrás, cuando menos, considerar si quieres o no seguir adelante por ese doloroso sendero. Nos dice doloroso sendero ya que es lo que tú decidas. Ver que todo está en ti o que es cosa de los demás. Si lo has entendido bien, sabes que solo eres tú, que los demás no tienen nada que ver. Eres tú, tus pensamientos. Pero mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Aquí nos dice lo mismo que antes, que hasta que no te des cuenta que eres tú quien es el propulsor de esos pensamientos, el que cree que es cierto todos esos pensamientos, algo que ni siquiera existió ni ha existido, excepto en tus pensamientos. Si hoy das este paso, los que siguen te resultarán más fáciles. Esto es lo que nos hace sentir que vas entendiendo el curso, que vas pasito a pasito, darte cuenta del significado, de entender qué es lo que nos dice el curso, ¿no? Pues a partir de ahí será más fácil seguir el camino, dándose cuenta de cómo funcionan tus pensamientos y de dónde provienen tus pensamientos, de ti. Desde ahí avanzamos rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo tus propios pensamientos, te pueden hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. Que nadie te hace nada, que va a decir, y que Dios no es quien te castiga, sino tú mismo te estás castigando. Tú junto con el ego, claro. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti. Y podrás acoger de nuevo a Dios, a quien habías pensado desterrar en la santa mente que Él nunca abandonó. Cuando eres consciente de esto, que tú eres quien ha creado toda esta locura, y que Dios, tu Padre, jamás se ha olvidado de ti, que Él sigue hablándote, guiándote, estás en su mente, pero claro, eres tú quien no lo escucha. No es que Él no te habla, no quieres escucharlo, realmente no quieres escucharlo, tienes miedo a que te castigue. El canto de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que practicamos hoy, y te das cuenta de tu error, de que nadie te castiga, oirás la voz del Padre hablarte y te darás cuenta y habrás visto la salvación de esta estupidez que tenemos. Si es únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y por lo tanto no tienes que temer su venganza ni su persecución. Si te sientes culpable, quieres castigarte, no tienes por qué hacerlo. No temas a nadie. Nadie te va a culpar de nada, ni sentenciarte de nada. Perdónate, perdona al mundo, perdona a ese cuerpo. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror, del miedo mortal a Dios que la proyección oculta tras de sí. Que no hace falta que te metas a monje por creer que has hecho algo malo y así vas a servir a Dios. No se ha de pagar nada por algo que verdaderamente ni ha existido. Por lo tanto, no hay que pagar nada. Lo que más pavor te da es tu salvación. Nos da miedo ir al cielo por lo mismo, por ser
creer que vamos a ser juzgados allí por Dios. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de tu fortaleza y de tu libertad. Te has etiquetado creyendo ser un cuerpo débil y caduco, pero en el fondo sabes que eres un ser divino, tal como Dios te creó. Sin embargo, tu salvación radica en ellas. Tu salvación está en ti, en tu ser. Perdona. Hay un instante en que el terror parece apoderarse de tu mente de tal manera que no parece la más mínima esperanza de que puedas escapar. Cuando te das cuenta de una vez por todas de que es a ti mismo a quien temes, la mente se percibe a sí misma dividida. Esto se había mantenido oculto mientras creías que el ataque podía lanzarse fuera de ti y que éste podía devolverse desde afuera. Parecía ser un enemigo externo al que tenías que temer. Y de esta manera, un Dios externo a ti se convirtió en tu enemigo mortal y en la fuente del miedo. Ese miedo al Dios externo es en minúsculas. Era un Dios inexistente que lo único que a lo mejor le tenías miedo verdaderamente era el ego el que te condenaba. Y ahora, por un instante, percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra ti hasta el momento en que por fin puede acabar contigo. Y esa es la intención del ego, acabar contigo. Aquí el ego está que muerde. Pues se está dando cuenta de que tú sabes quién eres ya. Y él no quiere que te des cuenta que tu padre te espera con amor. Él no quiere eso. Sin embargo, es en ese mismo instante en el que llega la salvación. La salvación es el perdón. Perdonar todas las falsas creencias, ilusiones que el ego cocina para ti. Pues ya no tienes miedo de Dios y por consiguiente puedes apelar a Él para que te salve de las ilusiones por medio de su amor, llamándole Padre y llamándote a ti mismo su Hijo. Él nos llama Hijo, el Padre, Dios. Dios está esperando que tú le hables, le llames. Él no ha parado de hablar contigo. Él no ha parado de pensar contigo. Él te tiene en la mente. Reza para que este instante llegue pronto hoy mismo. Aléjate del miedo y dirígete al amor. Nos dice, pídele al Espíritu Santo. Él sabe cómo llevarte. Él sabe quién eres. Háblale. No tengas miedo. Está esperando que tú, que tienes el libre albedrío, participes. No hay un solo pensamiento de Dios que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de él velozmente, con certeza y para siempre. Dios siempre te ha tenido en sus pensamientos y Él los comparte contigo. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Cuando recuerdas que tú como ser que eres el santo Hijo de Dios y miras a tu Padre, miras a tu Padre a los ojos, sabes que eres uno con Él. Cuán benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos. Acógela gustosamente como deberías, pues es tu liberación. No tengas miedo, te está diciendo, pues Dios está gustosamente que vuelvas a casa. Él está festejando tu regreso. Es a ti a quien tu mente trata de crucificar. Recuerda que eres tú mismo quien te haces daño. No hay nadie fuera. Estás tú solo. Eres tú el que te estás haciendo daño. Pero tu rendición también procederá de ti.
Tú eres quien tiene la última palabra. ¿Qué deseas? ¿Paz y amor? ¿O tal vez dudas y dolor? Decide. Creo que todos vamos a pedir amor, ¿no? Paz, amor. Y ahora vamos a hacer la meditación. Vamos a cerrar los ojitos. No es sino a mí a quien estoy culpando, a quien estoy haciendo daño. Padre, que me aprenda esta lección que me está costando entender. Que las resistencias no me hagan paralizarme de miedo. No es sino a mí mismo a quien crucifico. Padre, ayúdame a apagar estas voces que me dicen que tú me dices que me vas a castigar por mis pecados. Ayúdame a apagar al ego, el cual quiere llevarme hasta las puertas de la muerte. No es sino a mí mismo a quien crucifico. Cuando perdono todas mis ideas, cuando perdono a mis hermanos, entiendo que tú has estado a mi lado. Qué equivocado estaba creyendo las versiones del ego, diciéndome que tú querías castigarme. Quiero sostenerme ahora junto contigo, Padre, junto a tu lado. Quiero seguir caminando, aprendiendo estas lecciones, aprendiendo la verdad, tu verdad, Padre, que es la única que realmente existe. Padre, ayúdame a entregarte mis ideas de venganza y represalias. Padre, cuántas veces te he buscado y no te veía, no te escuchaba. Tuve miedo y creí que me habías abandonado, que me habías castigado por algo que hice. Gracias, Padre, por estas lecciones, las lecciones que me das, y darme cuenta de mis errores, de mis pensamientos egóticos, pensamientos que me desvían del camino de la salvación. Tenía miedo de mis propios pensamientos. He estado escondiéndome de personas y circunstancias, pues no vaya a ser que se den cuenta de mi miedo y se aprovechen de mí y me hagan daño. Me siento débil, pues creo ser un cuerpo. Tras el perdón ahora, se me han caído las vendas de los ojos y algodones que tenía en los oídos. Ahora te veo y te escucho, Padre. No es sino a mí mismo a quien me crucifico. Estaba solo y mis ilusiones me hicieron ver lo que el ego dictaba. Gracias, Padre, por enviarme a Cristo en mi busca. El Cristo me acompañaba y me hablaba. Me decía que tú me estabas esperando, que tú me amabas, que nunca dejaste de amarme ni de hablarme y estabas esperándome. Padre, limpia mi mente de estas ideas locas que me perturban y me hacen daño. Ahora veo la verdad, tu verdad, y solamente me guío por ese camino. Quiero hoy continuar por ese camino con mis hermanos hasta llegar, todos juntos cogidos de la mano, llegar hasta el umbral de las puertas del cielo, donde tú nos estás esperando, donde tú esperas a tu Hijo bien amado. No es sino a mí a quien crucifico. No quiero culpar a mis hermanos de algo que nunca fue ni existió. Padre, ayúdame a no manipular las secuencias de la vida. No quiero sino como tú me has enseñado a perdonar. Quiero verlo así, con el perdón. Ayúdame a pasar el día en la inocencia.
No es sino a mí mismo a quien crucifico. No es sino a mí mismo a quien le hago daño. No es sino a mí mismo al que mataría. No es sino a mí mismo a quien culpo de todo. No es sino a mí mismo a quien crucifico. Padre, que todas estas locuras se desvanezcan al pronunciar las frases que tú me guías en todas las lecciones del día. No es sino a mí mismo a quien crucifico. No es sino a mí mismo a quien crucifico. Ay, un milagro para todos en nombre de Jesús esta mañana. Amén. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Tigna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.